Vamos a proceder a resolver el caso número 12, caso de aplicación número 12, fideicomisos. Este es el primer caso de fideicomisos, es bastante sencillo. Lo primero que tenemos que saber y comprender es qué es un fideicomiso. Bueno, ya sabemos que es un contrato que tiene por lo menos tres partes, que es el fiduciante, el fiduciario y el beneficiario. Y tenemos una cuarta parte, que es una adición posterior a la creación de la figura, que es el fideicomisario. ¿Sí? Nosotros sabemos que el fiduciante es el que posee los bienes y los cede en fideicomiso. El fiduciario es quien administra ese fideicomiso. Ustedes después verán las particularidades de cada figura. El beneficiario es quien recibe los beneficios que producen los bienes del fideicomiso. Y el fideicomisario es quien recibe la titularidad o propiedad de los bienes del fideicomiso. Entonces, como todo contrato, tiene una constitución y tiene un desarrollo. El fideicomiso lleva una contabilidad. Bien, les dejo la lectura del enunciado para que la hagan ustedes, pero lo primero que tenemos que hacer, como acabo de decir, es en la contabilidad del fideicomiso. Pues vemos qué pasa en la contabilidad de los demás, pero la que nos interesa es la contabilidad del fideicomiso, que se corresponde con las condiciones del contrato. Entonces, habiendo ustedes leído el enunciado, podrán ver que nosotros vamos a tener un inmueble que vale 210.000 pesos, ¿sí? Esto es en las filas 7, 8 y 9 de la resolución, ¿sí? ¿De dónde surgen los 210.000 pesos? Del valor del inmueble más el valor del terreno, ¿sí? Ese inmueble ingresa a la contabilidad del fideicomiso como inmueble en fideicomiso. Mientras que, por otro lado, corresponde acreditar el compromiso del fideicomiso con el fiduciante, porque acá el dato del ejercicio es que el fiduciante es el fideicomisario, va a recibir los bienes al finalizar el fideicomiso. Entonces, nosotros tenemos que reflejar de alguna forma ese compromiso. En este caso, siendo el fiduciante el fideicomisario, la cuenta se debería exponer en el patrimonio neto y dadas las demás condiciones, ¿verdad? Pero bueno, eso está en las filas 7 a 9 del enunciado y es la constitución del contrato de fideicomiso. Acto seguido nos dice que el inmueble se compone de 5 locales comerciales y más abajo dice que al momento de constituirse el fideicomiso los locales ya estaban arrendados con un alquiler mensual de 10.000 pesos cada uno que se abonan por mes adelantado. Por lo tanto, si nosotros hacemos el cálculo y vamos al segundo asiento de las filas 10 a 12, tenemos que 5 locales por 3 meses que transcurrieron y por 10.000 pesos mensuales, aclarando que los 3 meses transcurridos son los que van desde abril, constitución del contrato de fideicomiso, hasta junio, que es la fecha de cierre a la que nosotros estamos realizando las mediciones, ¿sí? Por lo tanto, tenemos 150.000 pesos que cobramos por Banco del Temor, cuenta corriente, y reconocemos la respectiva ganancia de alquileres obtenidos, ¿sí? Seguidamente, en la última línea del enunciado, tenemos los gastos bancarios que nos cobra el Banco del Temor. Tenemos los gastos de abril, de mayo y de junio. Por lo tanto, la suma de todo eso nos da 942.000, que están en las filas 13 y 14. Entonces, ¿qué vamos a conocer? Pérdida, gastos bancarios, contra gastos del temor, que seguramente esto surja de un extracto bancario, ¿sí? Debitando 942.000 y acreditando igual importe. Seguidamente, corresponde también pagar los honorarios del fiduciario, que están en la primera parte, las últimas 2 filas, que dice retribución del fiduciario, 12.000 pesos mensuales a partir de la fecha del contrato y por mes vencido. Quiere decir, pasó el mes de abril, mayo y junio, le corresponden al fiduciario 36.000 pesos de honorarios. Vamos a reconocer la respectiva pérdida debitando 36.000 pesos contra honorarios y acreditando Banco del Temor, porque suponemos que se los pagamos con el banco, por 36.000 pesos. ¿Sí? El objetivo de este ejercicio no es estos pormenores y asientos de contabilidad básica, sino que comprender cómo funciona
el fideicomiso como si fuera la contabilidad de una empresa o de un patrimonio cualquiera. ¿Sí? Nosotros reconocemos pérdidas, realizamos pagos, pero lo que tiene de fundamental es qué pasa al cierre. Muy bien, dadas las premisas de este contrato, nosotros sabemos que la única ganancia que tuvimos durante este trimestre que transcurrió desde la constitución hasta el cierre o hasta la fecha de medición, porque a su vez este ejercicio nos dice que cada 3 meses el fiduciario deberá entregar a los beneficiarios en partes iguales el 80% del remanente de lo percibido en el periodo precedente. ¿Qué quiere decir? Nos obliga a hacer cierres trimestrales. Por lo tanto, a eso decía, no es que la fecha de cierre coincida, y quiero dejar bien claro esto, con la fecha de cierre del fiduciante. No tiene nada que ver. La fecha de cierre del fideicomiso es acorde al contrato, independiente de la contabilidad del fiduciante. Y esto lo quiero remarcar porque después van a preguntar por qué la fecha de medición es la del 30 de junio. Es porque el contrato se constituyó el 1 de abril y nos obliga a hacer cierres trimestrales conforme al enunciado. Espero que este punto esté quedando lo más claro posible. ¿Sí? Entonces nos fijamos, ¿qué ingresos tuvimos en ese trimestre? Bueno, tuvimos 150.000 pesos de alquileres ganados. Bien, ¿qué gastos tuvimos? Tuvimos gastos bancarios por 942.000, tuvimos honorarios por 36.000, entonces nos queda un remanente de, este análisis está en las filas 27 a 31, de 113.058 pesos. De eso nos dice el contrato que debemos distribuir en partes iguales el 80%. El 80% de 113.058 da tanto así como 90.446, que dividido en partes iguales da para cada uno de los beneficiarios, tanto Juan como Mónica, 45.223 pesos para cada uno, quedando un resto, el 20%, de 226.612. ¿Y esto qué dice el contrato de fideicomiso? Y la reglamentación de contabilidad dice que debemos enviarlo a una reserva para eventos futuros, ¿sí? Sea para mantenimiento de los inmuebles, para pagos de impuestos y demás gastos que puedan venir en el futuro. Entonces se llama reservas futuras, que es para eventualidades del futuro. Y eso está reflejado en el asiento que va de la fila 19 a la fila 25, que no es otra cosa que lo que acabo de recitar. El análisis de las filas 27 a 37 se llama informe de resultados trimestrales, que es lo que nosotros, como contadores, le vamos a mostrar a los beneficiarios o a aquel interesado en la información. El estado de situación patrimonial del fideicomiso es el que sigue. Surge de mayorizar, Banco del Temor nos va a quedar 113.058, que fue todo lo que cobramos, menos todo lo que pagamos. Si ustedes miran el ejercicio, desde que se constituyó esto, cobramos 150.000 y pagamos gastos bancarios y honorarios. Tenemos el bien en fideicomiso de 210.000 y tenemos como pasivo, en este caso, porque no los pagamos, sino que se los adjudicamos a sus cuentas particulares, beneficiario Juan y beneficiario Mónica, que lo pueden retirar cuando ellos quieran, cuando ellos lo retiren, pasará a estar pago. Está el dinero disponible en el Banco del Temor, por lo tanto lo pueden cobrar. Y nos queda en el patrimonio la fe, SRL, el compromiso o el bien del fiduciante, y la reserva futura por 22.612, tal como contabilizamos. Muy bien, ¿qué es lo que hacemos en la contabilidad del fiduciante? Ahora salimos del fideicomiso. El fideicomiso es un contrato donde alguien, el fiduciante, entrega un bien para su administración y posible protección patrimonial. Pero eso es cuestión de otra discusión. En la contabilidad del fiduciante, que es quien aporta el bien, él tenía un inmueble contabilizado previamente. Ahora va a reconocer un derecho porque ya no tiene el inmueble en la contabilidad. Y ese derecho lo va a llamar inmueble en fideicomiso, mientras que da de baja el inmueble por los 210.000 pesos
acreditándolo en su contabilidad. ¿Sí? Corresponde también calcular y dar de baja las depreciaciones acumuladas del ejercicio, ¿sí? Diciendo que depreciación del ejercicio a depreciación acumulada del fideicomiso, 2.940. ¿Sí? Esto surge del cálculo de la depreciación por los años que correspondan. Y finalmente, en el año número 10, cuando termina el contrato, ¿qué va a recibir el fiduciante? La propiedad del inmueble. Entonces, da de alta en su contabilidad inmueble, da de baja inmueble en fideicomiso y hace lo propio con las depreciaciones acumuladas. ¿Sí? Por su parte, bueno, acá no hay contabilidad de los beneficiarios porque no se les pagó todavía, sino que se reconocen un pasivo. Los beneficiarios, si tienen contabilidad, deberán reconocer un derecho contra el fideicomiso luego de la distribución. Y vamos a la contabilidad del fiduciario, que es el administrador. El fiduciario como administrador y con un patrimonio propio totalmente separado que no tiene nada que ver con el fideicomiso, lo que va a hacer es reconocer una ganancia por sus honorarios, ¿sí? Va a recibir los cheques del Banco del Temor, los va a registrar como cheques en cartera, valores a depositar o como lo llame en su contabilidad, y va a reconocer, como bien dije, los honorarios ganados por 36.000 pesos en su contabilidad. Vemos, en este caso, y ya cerrando, que no es una complejidad que tenga el contrato de fideicomiso, ¿sí? El fideicomiso es un contrato que lleva una contabilidad como cualquier otro tipo de persona, física o jurídica, que lleve contabilidad. Tiene una constitución con un aporte de capital, que en este caso es un bien inmueble. Tiene operaciones que significan ingresos, egresos, ganancias y pérdidas, y tiene una liquidación al final que tiene las características que marque el contrato. Si el contrato no dice que hay una reserva para futuras eventualidades, se deberá distribuir año a año el total de los beneficios que genere el patrimonio, ¿sí? Aquí no hay un estado de resultados, pero sí hay un estado de situación patrimonial.